El Kiosco. Nos vamos al kiosco porque sigue siendo titular en periódicos impresos, Así en la es. radio y en la televisión, la licencia que solicitó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se designó a una gobernadora interina. Esto ocurrió el fin de semana y sigue siendo titular, y hoy fue tema en Palacio Nacional. Después de que ya se designó gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, se instruyó al Gabinete de Seguridad Federal, hablamos, reunirse con ella para explicarle el proceso de coordinación de seguridad en favor del pueblo del Estado. Porque, usted lo sabe, después de que fue secuestrado el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, en una situación que Estados Unidos todavía tiene que explicar, se secuestró, se llevó a Estados Unidos, se le sigue un proceso por los delitos que cometió el Mayo Zambada, un proceso en Estados Unidos. Después de esa situación, la violencia se desató en el estado de Sinaloa y el gobierno de México ha actuado de forma responsable para regresar la tranquilidad al estado. Se han detenido a líderes, a operadores financieros, a sicarios del cártel de Sinaloa y ahora que hay una gobernadora interina, la presidenta reiteró que el gobierno de México sigue con el estado de Sinaloa. Así es, Miguel. Tras la toma de protesta de la gobernadora interina, se llevó a cabo una votación por parte de las y los diputados locales del estado de Sinaloa, con la abstención del Partido Acción Nacional. Los votos en contra del PRI tienen mayoría calificada y este fin de semana toma nota. Recordemos, es importante señalar que ya anteriormente ella era secretaria de gobierno, por lo tanto está muy pendiente a la situación y coordinación. Sin embargo, menciona la presidenta que no se descuidará al pueblo de Sinaloa. Al contrario, lo que se busca es coordinación con las autoridades federales, municipales y locales. Vamos a escucharlo. Como saben, el gobernador Rocha pidió licencia el sábado, si mal no me equivoco. Y el viernes en la noche y el sábado se nombró a una gobernadora interina por parte del Congreso, como establece la Constitución de Sinaloa. Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al general secretario y al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa. Y sobre las acciones de Estados Unidos en nuestro país en un sentido político, la presidenta Claudia Sheinbaum hace una comparación y un contexto histórico de los hechos. Recordar que hace un par de días, hace un par de semanas, se encontró a 2 agentes de la CIA que lamentablemente perdieron la vida en un operativo, y esto con coordinación con las autoridades del estado de Chihuahua. Sería importante cuestionarnos en qué momento la gobernadora de esta entidad federativa también se pondrá a la orden de las investigaciones, tomando la licencia necesaria, como lo hizo en su momento el gobernador de Sinaloa. Por otro lado, el día de hoy tuvimos la presencia de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, su primer día como consejera y su primer día frente al tema del caso de Sinaloa, específicamente 10 ciudadanos en los que el gobierno de Estados Unidos, específicamente la Corte de Nueva York, ha pedido su extradición. Expone las diferencias entre la solicitud formal de extradición y la detención formal con fines de extradición. Menciona, son 2 temas distintos. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a escucharla. Es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. La solicitud formal de extradición está regulado en el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Se tiene que enviar por la vía diplomática y debe contener
el delito por el cual se acusa y anexar estos documentos. Relación de hechos imputados, textos legales que tipifiquen el delito, que fijen la pena y que regulen la prescripción, datos de prueba que establezcan que es probable que la persona cometió el delito, copia certificada de la orden de aprehensión emitida por el juez de la parte requiriente, datos de identificación y traducción al español. La solicitud de detención provisional con fines de extradición se regula en el artículo 11 y no es lo mismo. Es en aquellos casos donde se considera hay una urgencia, es decir, donde exista riesgo ya sea de sustracción o de obstaculización del proceso. Si la parte requiriente considera que hay urgencia, entonces puede pedirle al país requerido, en este caso México, solicitar que previo a la solicitud formal, una solicitud de detención. Ahora, al entender que no es lo mismo la solicitud de extradición que la solicitud de detención con fines de extradición, hay que revisar qué fue lo que pidió la autoridad de Estados Unidos. Luisa María Alcalde explicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presentó una solicitud formal de extradición. Lo que solicitó fue una detención provisional con fines de extradición. Luisa María Alcalde explicó en qué consiste esta solicitud de Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto, necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia, es decir, que existe un riesgo de sustracción o obstaculización del proceso. La Secretaría de Relaciones Exteriores le pide una opinión a la Fiscalía y la Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control y el juez de control puede, viendo las evidencias, establecer ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar, y ahí inicia este proceso de 60 días. Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es en que la Fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar entonces sí ante un juez. ¿Quién lo va a determinar? El juez de control. Sí, se mandaran estos elementos probatorios. También es aplicable en la ley mexicana de forma similar. Y estas aclaraciones se vuelven fundamentales porque aquellos que se dicen grandes conocedores de la Constitución, del derecho, incluso hasta defensores del Estado de Derecho, mañosamente no le explican esto a la ciudadanía. Van expertos a hablar a los medios de comunicación, curiosamente simpatizantes del gobierno de Estados Unidos en nuestro país o de la oposición, y no hacen estas aclaraciones tan fundamentales. El día de hoy también se indican cuáles son los procesos de extradición. Deben ser entregados por parte del requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial, lo cual en este caso no fue así.
se hizo público rompiendo esta línea importante en los acuerdos. ¿Qué es lo que sucedió? La secretaria de Relaciones Exteriores le pidió opinión a la Fiscalía General de la República para una investigación de los hechos, buscando algo que el gobierno de Estados Unidos, en este caso específicamente la Corte de Nueva York, debió de haber hecho, y es emitir las pruebas necesarias para justificar el motivo de esta solicitud. Vamos a escucharlo. Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. En este caso, dicha confidencialidad se violentó, provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas. La Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito. La Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si es procedente o no una solicitud de detención provisional. Ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requiriente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia. A que es necesario solicitar al país requiriente confidencialidad para poder preservar el debido proceso. Que quede claro, lo que sucede es que ante el proceso que solicitó la Corte del Distrito Sur de Nueva York, México le está pidiendo aporta pruebas para que yo pueda seguir. Eso es lo que está sucediendo. Paralelo a esta situación que se explicó ya en la mañana, Rubén Rocha Moya pide licencia a su cargo como gobernador, con lo cual pues abandona el fuero, ¿no? Para que quede claro que, pues bueno, no se está protegiendo a nadie. Rubén Rocha Moya puede ser detenido, pero eso sí, le están pidiendo a la autoridad estadounidense aporte pruebas para hacerlo. Paralelo a esto, también la Fiscalía General de la República está iniciando una investigación, Arlene. Hoy también se habló de que, oiga, ¿qué es lo que está sucediendo? El gobernador con licencia Rocha Moya tiene protección, no tiene protección. También se explicó esta mañana en Palacio Nacional. Y que es importante señalar que el fuero ha sido utilizado por la oposición en varias ocasiones. Lo vimos en el caso de Alito Moreno, por ejemplo, representante, dirigente del PRI, que ha utilizado su fuero y eternamente ha sido legislador para seguir teniendo esta protección. Vamos a explicar qué es un fuero constitucional, específicamente hablando de los gobernadores de nuestro país, como establece el artículo 111 de la Constitución. Protege al funcionario de procesos penales mientras está en su ejercicio. Ojo, mientras está en su ejercicio, es decir, una vez que piden licencia a los funcionarios, dejan de tener este fuero, asegurando la independencia del cargo. Requiere una declaratoria de procedencia de desafuero por el Congreso para ser procesado. Lo que hizo específicamente el gobernador de Sinaloa es quitarse esa protección y dejar que libremente se investigara. Eso sería buenísimo que pasara en otros casos, claro, donde muchos representantes han utilizado el fuero para protegerse frente a las investigaciones y acusaciones. ¿Y sabes qué otro caso también me recuerda? ¿Cuál? Específicamente hablando de Estados Unidos, la evidencia que existió con Genaro García Luna, con Felipe Calderón, pero también con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, donde con toda la evidencia de la ley se vio el trasiego y su colaboración de 500 toneladas de cocaína. ¿Y sabes qué hizo Donald Trump? Indultó a este expresidente. Habría que preguntarnos cómo pasa, qué sucede, por qué algunos sí, por qué algunos no, y qué tanto verdaderamente les importa la seguridad de América Latina. Bueno, regresando al tema, porque sí tiene que ver, sí tiene mucho que explicarse lo que mencionas. Regresando con Rubén Rocha Moya, ¿tiene protección o no? Lo explicó esta mañana en Palacio Nacional. Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador con licencia,
de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete. Y frente a esto, la presidenta da un tiro de precisión frente a la derecha que critica y se dice experta ahora en temas de investigación, como siempre. Se dicen expertos en técnicamente todo, específicamente el caso del gobernador de Sinaloa y los demás funcionarios de este estado. ¿Qué es lo que menciona? Vamos a escucharlo. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque eso es, porque frente a toda todos los jueces que ya hay en México, ¿no? Porque Riva Palacio es juez, Loret de Mola es juez, ¿quién más? Ciro es juez. No, bueno, ya TV Azteca, ¿no? Esos ya son todo, ¿no? Ministerio Público, juez, y no sé si ellos fueron los que invitaron a la de la comunidad de Madrid que va a venir. Hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Ya todos ellos ya son jueces. Ya Aguilar Camín. No, pero aparte, la presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o va a haber invasión. Bueno, cálmense, tranquilos. Sí, por favor. La presidenta está en un terrible dilema. O cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha. Nosotros no cubrimos a nadie, pero por favor, pruebas. O las pruebas son los documentales de Loret de Mola. Digo, porque así estamos. Estamos de regreso en la Mañanera 360. Ahora sí ya hay información que tiene el Servicio Sismológico Nacional con respecto al sismo que se presentó esta mañana. Y lo está reportando sismo magnitud 5.6 grados. Por eso sonó la alerta sísmica. Ahí lo tiene, 6 grados. Bueno, ese sí, el sismo preliminar, eso fue hace un momento. El mensaje más reciente del Servicio Sismológico Nacional dice sismo magnitud 5.6 grados con localización a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Este lunes 4 de mayo a las 9:19 de la mañana. Es el reporte más reciente del Servicio Sismológico Nacional. 5.6 grados, por eso sonó la alerta sísmica en el Valle de México. Un sismo con una magnitud mayor a 5 grados lleva a la activación de la alerta sísmica para que las personas se resguarden ante el movimiento telúrico. También hay información que comparte la presidenta. Así es, me informa la coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. Cuéntenos usted en los comentarios, si nos ve en YouTube, cómo lo sintió, si se encuentra en el centro de la ciudad o en algún lugar específico donde se haya sentido de esta manera. Pero también, Miguel, es importante recordar la importancia de conocer cuáles son los protocolos de seguridad y que este 6 de mayo habrá un simulacro y debemos estar atentas y atentos para poder encontrar en ello disciplina como país frente a este tipo de situaciones. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso un mensaje tras el sismo de 6 de magnitud de esta mañana. Se activan los protocolos de seguridad y atención. El secretario de Seguridad capitalino está reportando que se activaron los sobrevuelos y los recorridos de los elementos de la policía y no se reportan daños o afectaciones relevantes. Hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones relevantes tras el sismo de 6 grados de esta mañana. Bien, seguimos con lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional y hoy particularmente se dio tiempo la presidenta para recordar un capítulo negro de la historia neoliberal. Le habló a los jóvenes, pero también habló acerca de lo que representa lo que sucedió en Chihuahua. La presencia de agentes de la CIA. Hablamos de que 2 agentes de la CIA lamentablemente perdieron la vida después de presuntamente haber participado en un operativo de seguridad
pero hay que entender que la CIA ha tenido presencia en nuestro país a lo largo de la historia reciente. Y es algo que el gobierno de México ya no permite ni tolera. En gobiernos neoliberales se permitía, se toleraba, se facilitaba el acceso de agentes de la CIA, del FBI, de la DEA en nuestro país. Eso ya no sucede. Hoy la presidenta recordó lo que sucedió en Chihuahua. Así es, Miguel, y también es importante señalar que frente a esto, la gobernadora de esta entidad federativa, específicamente Maru Campos, dejó plantados a senadoras y senadores que buscaban que ella diera explicación al respecto. Y frente a esto, millones de mexicanas y mexicanos queremos conocer qué es lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran fallecido estos dos agentes? ¿Cuánto tiempo hubieran seguido en nuestro país? Esas y muchas más preguntas son las que tenemos. El día de hoy así se menciona en Palacio Nacional. Y se conoce a partir de este accidente que hay 2 ciudadanos de Estados Unidos que participaron en un operativo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. A partir de ahí, nosotros decimos, se está violando la ley, la Constitución. Después viene una solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y los comentócratas y los medios, no todos, algunos, y la derecha internacional, el gobierno de México tiene nexos con el narcotráfico, como lo habíamos dicho desde hace tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley. En el caso de Chihuahua, decimos a la Fiscalía que se revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes. En el caso de Sinaloa, lo mismo. Le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional. Yo lo he dicho siempre, nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Ya lo hemos comentado en este espacio. ¿Qué hubiera sido lo correcto que hubiera ejercido la gobernadora de Chihuahua? Primero, tener una notificación tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como al Gabinete de Seguridad frente a la solicitud, en su caso de la CIA, para este operativo. Y entonces una colaboración, ya en varias ocasiones lo ha dicho la presidenta, la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos existe y lo hemos visto en varios operativos donde en coordinación han llegado a puntos en común. Sin embargo, lo que menciona el día de hoy la presidenta es que la gobernadora no entregó información adicional sobre el operativo de participación de los agentes de la CIA. Ahora corresponde a la Fiscalía investigar cuáles son los hechos y de qué manera se emplearon violando la ley, la Constitución, la ley federal nacional y sobre todo un delito importante, la traición a la patria. Vamos a escucharlo. La reunión que tuvieron hace ya más de una semana, el secretario de Seguridad le informó lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La gobernadora de Chihuahua no le dio información adicional a lo que se conoce públicamente. ¿A quién le corresponde la investigación de si hubo alguna violación? A la Fiscalía General de la República. Y lo que hemos dicho es que la Fiscalía está investigando. Ante la solicitud de detención con fines de extradición que piden autoridades de Estados Unidos, ante la participación de elementos de la CIA en operativos de seguridad que solo le competen a autoridades mexicanas, hoy la presidenta mandó un mensaje muy claro al pueblo de México. Las y los mexicanos tienen que tener la certeza de que, primero, la presidenta no agacha la cabeza, que va a defender la soberanía por encima de todos y también actuará con justicia. Son parte de los movimientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo cuando hablamos
de la relación en materia de seguridad con Estados Unidos. Vamos a ver el apunte. Tiene que tener la certeza, primero, de que la presidenta no agacha la cabeza, de que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo, y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora, que hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, hay cosas que le corresponden al Poder Judicial, pero decir que ahora estamos en un terrible dilema, no. Sabemos cómo actuar y siempre tenemos un gran equipo que ahora está reforzado para avanzar en lo que nos comprometimos con la gente.